Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un repaso de lo que fueron los 8 partidos correspondientes a los octavos de final del Super Mundial de Clubes de la FIFA y también vamos a analizar brevemente lo que van a ser los encuentros ya confirmados de cuartos de final. Sorpresivamente, cuando la mayoría creía que iba a haber 7 de 8 equipos europeos, teniendo en cuenta que solo en una eliminatoria no había al menos un conjunto de la UEFA, nos llevamos muchas sorpresas, teniendo en cuenta que de los 8 elencos que ahora se encuentran en los cuartos de final, hay 5 de Europa, obviamente hay mayoría, pero nos encontramos con 2 de la CONMEBOL, 2 de ellos brasileños, y uno de Asia. Sorpresivamente hay 3 confederaciones que están representadas en la siguiente instancia de este torneo, que es más apasionante de lo que la mayoría esperaba. La realidad es que muchos pensaban que en este Super Mundial de Clubes únicamente la prioridad iba a ser todo lo relacionado a lo económico, teniendo en cuenta que la FIFA reparte más de $1.000 millones entre los conjuntos participantes, pero terminó siendo un torneo que ha mirado el mundo entero y de hecho se había hasta analizado la posibilidad de que se disputara cada 2 temporadas. Finalmente la próxima edición será en el 2029, con sede todavía a decidir, pero en este video no nos vamos a adelantar tanto y vamos a estar analizando cuáles serán los 4 cruces de cuartos de final y repasaremos los 8 partidos de octavos de final. Empecemos. Vamos a comenzar repasando los primeros partidos. Es cierto que nos tenemos que ir muy atrás en el tiempo porque estos 2 duelos se llevaron a cabo el día sábado, pero por lo pronto también nos servirá para saber qué es lo que va a suceder este día jueves, que es cuando en definitiva los 2 equipos ganadores que ven en pantalla se estarán enfrentando entre sí en lo que va a ser el primer partido de los cuartos de final de este Super Mundial de Clubes de la FIFA. Por lo pronto, en el único duelo en el que no había ningún equipo europeo y había 2 conjuntos brasileños, Palmeiras en un duelo muy largo se impuso 1-0 a Botafogo. De hecho, los que vieron los 2 encuentros que ven en pantalla, si no se despegaron nunca de la televisión, estuvieron aproximadamente 9 horas consecutivas no viendo fútbol, porque el segundo duelo del que voy a estar hablando estuvo suspendido bastante tiempo, pero la realidad es que fueron los cotejos que más tiempo terminaron, teniendo en cuenta que los 2 fueron a tiempo suplementario y además, como mencioné recién, el Chelsea-Benfica estuvo parado mucho tiempo por alerta meteorológico. Pero volviendo al duelo entre los conjuntos brasileños, Palmeiras se había mantenido invicto en la fase de grupos, mientras que Botafogo había dado el golpe derrotando al último ganador de la UEFA Champions League. En lo que fue el partido en general, un encuentro parejo como se estipulaba en un comienzo, y un inesperado tanto de Paulinho sobre el final de la primera parte del tiempo extra hizo que el conjunto paulista se llevara la victoria sobre el conjunto de Río de Janeiro. Palmeiras es claramente el mejor equipo sudamericano en lo que respecta juego futbolístico lleva en este Mundial de Clubes, pero por lo pronto ahora tendrá un desafío más que interesante, que será nada más y menos que enfrentar al Chelsea, que ya cayó contra un equipo brasileño en esta competencia, porque en la fase de grupos fue derrotado por el Flamengo por 3-1. En esta ocasión el equipo inglés goleó 4-1 al Benfica para acceder a los cuartos de final, un duelo en el cual el Chelsea se estaba imponiendo 1-0 con un gol en la primera parte de Reece James. Después, posteriormente, llegó el parate a causa de la alerta meteorológica. Son 6 los partidos a lo largo de este certamen que tuvieron que ser frenados por alerta de tormentas eléctricas o algunos conflictos meteorológicos que se podrían haber ocasionado durante los respectivos partidos. Y 2 horas después, una vez regresó el duelo entre el conjunto portugués y el elenco británico, penal para el Benfica en el tercer minuto de descuento y Ángel Di María estampaba el 1-1. Debido a eso nos tuvimos que ir al tiempo suplementario. Allí el Benfica se quedó con 10 por la expulsión de Prestian y Chelsea aprovechó ese hombre de más y se lo terminó llevando puesto. No hubo ningún tipo de paridad en los últimos 20 minutos del encuentro en cuestión y el conjunto británico se terminó imponiendo por 4-1 con tantos primeros de Christopher Nkunku, posteriormente de Pedro Neto y última de Desiree Hall, en un 4-1 definitivo que ahora hará que Chelsea pueda tener su revancha contra un equipo brasileño en este torneo, aunque la mayor revancha la tendrá Palmeiras, porque estos 2 equipos se vieron las caras en la final del Mundialito de Clubes en el 2021.
En aquella oportunidad también tuvieron que ir al tiempo suplementario, como en estos dos partidos, y fue el equipo inglés quien terminó ganando por 2-1 al conjunto brasileño, siendo en ese entonces el mejor equipo de todo el planeta. En esta oportunidad, este día jueves, en el Lincoln Financial Field de la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, se volverán a enfrentar. Vamos ahora con los partidos que se llevaron a cabo el día domingo, donde en el primero de ellos no hubo prácticamente equivalencias. Quizás era el duelo más desigual entre dos equipos en esta instancia del torneo. El Paris Saint-Germain, más allá de que no estaba invicto, porque como dije anteriormente había perdido en la fase de grupos ante Botafogo, fue demasiado para un Inter Miami que nunca pudo hacer pie en el partido. La realidad es que el equipo de Messi, si bien tuvo alguna situación aislada en el segundo tiempo, el Mercedes-Benz Stadium en la ciudad de Atlanta, en Georgia, fue testigo de una paliza del conjunto francés y último ganador de la Liga de Campeones. Ya al término del primer tiempo estaba ganando 4-0 y muchos se temían un resultado muy similar al del Bayern Múnich contra el Auckland City, que hasta este momento es la máxima goleada de la competencia, con un 10-0 a favor de los alemanes. A los 6 minutos, Joao Neves abría el marcador. Nuevamente, a falta de 5 para terminar el primer tiempo, el jugador portugués marcaba el segundo. Tomás Avilés, defensor del Inter de Miami en contra, marcaba el tercero para los parisinos, y sobre el final de la etapa inicial, Achraf Hakimi convertía el cuarto tanto del cotejo, y un 4-0 que en el segundo tiempo únicamente le sirvió al PSG para empezar a hacer modificaciones. De hecho, ya en el entretiempo, el director técnico Luis Enrique sacó a Marquinhos y a Fabián Ruiz para que descansen. Posteriormente a Joao Neves hizo que jugara algunos minutos de Dembélé para que vaya agarrando confianza, teniendo en cuenta que llegó a este torneo lesionado luego de la final de la Champions y todavía no ha podido tener la continuidad que seguramente necesita un jugador que para muchos es candidato a quedarse con el Balón de Oro. Pero el triunfo del PSG fue verdaderamente contundente. El Inter de Miami termina teniendo una actuación más que aceptable en el certamen. Si bien ganó solo un partido, 2-1 contra el Porto, nadie se esperaba que pasara a la fase de grupos y finalmente avanzaron de la zona. Y el otro duelo que se dio a cabo el día domingo, para muchos era el mejor partido hasta este momento que tenía el torneo, hasta que posteriormente el día lunes tuvimos el encuentro entre el Manchester City y el Al Hilal, pero de eso voy a estar hablando más adelante en este mismo video. Por lo pronto, el Bayern Múnich y Flamengo se enfrentaron en un cotejo de gigantes entre dos equipos que verdaderamente querían dar la cara. Si bien es verdad que el Bayern había perdido el primer lugar del grupo contra el Benfica en la última fecha de la zona C, era claramente candidato a llevarse la victoria contra un Flamengo que había triunfado frente al único equipo europeo al que se había enfrentado, que como ya mencioné anteriormente había sido el Chelsea. Puntualmente, este cotejo disputado en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami tuvo muchísimas idas y vueltas. De hecho, en cuanto a llegadas claras al arco rival, Flamengo tuvo más. 12-8 del Bayern de Múnich, sin embargo no le alcanzó al conjunto brasileño, que al término de la primera etapa ya estaba perdiendo 3-1. Pulgar primero, Harry Kane después y Goretzka sobre el final marcaron los 3 tantos del conjunto alemán, mientras que parcialmente en el medio de esos goles Gerson había descontado para el elenco brasileño. A los 10 del complemento, Jorginho de penal ponía el 3-2 y provocaba que los de Río de Janeiro por lo menos se mantuvieran dentro del partido, pero sobre el final, a los 28, apareció nuevamente la figura de este encuentro, Harry Kane, para decretar el 4-2 definitivo, y ahora tendremos un duelo de gigantes en los cuartos de final de este certamen. El último ganador de la Champions League, el Paris Saint-Germain, se estará enfrentando al Bayern Múnich en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia. Y vamos ahora con los dos partidos que se disputaron el día lunes, donde se dieron a cabo las dos grandes sorpresas de esta instancia del Super Mundial de Clubes de la FIFA. En el primer turno, el Inter de Milán, que venía de menos a más en esta competencia, se enfrentaba a un Fluminense que todo lo contrario, venía de más a menos si nos guiamos puntualmente por el rendimiento. El Fluminense había tenido un muy buen partido siendo superior al Borussia Dortmund en la primera fecha, más allá del empate 0-0, y después tuvo una victoria con una defensa bastante endeble contra el Ulsan Hyundai por 4-2 y un empate en la última fecha contra el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, que un gol del conjunto
conjunto africano le hubiera otorgado la eliminación automática al equipo de Río de Janeiro. Sin embargo, se clasificaron como segundos de su zona. Para el lado del Inter tuvieron una igualdad en la primera fecha 1-1 contra Rayados de Monterrey y después ganaron los dos siguientes partidos, 2-1 contra el Urawa Red Diamonds de Japón y 2-0 contra el River Plate de Argentina. En esta oportunidad Fluminense pegó en los momentos justos. 3 minutos de partido iban únicamente cuando Germán Cano abrió el marcador y después es cierto que en lo que quedó del encuentro en sí, el Inter tuvo posibilidades. Un palo de Lautaro Martínez, un cabezazo muy certero de Di Marco, que también pudo haber sido tanto para el conjunto italiano y la igualdad en el resultado. Sin embargo, esto no sucedió y a los 93, cuando el partido se iba, Hércules marcaría el 2-0 definitivo y provocaba la euforia total en los simpatizantes de Fluminense. Nadie se pensaba que, por cómo se encuentran actualmente tanto el Brasileirao y en las competencias internacionales, teniendo en cuenta que Fluminense está jugando la Sudamericana y Flamengo la Libertadores, que el Fluminense iba a llegar más lejos que Flamengo, y terminó sucediendo eso teniendo en cuenta que uno de los dos logra avanzar a cuartos mientras que el otro quedó eliminado. Y por otro lado tenemos el mejor partido de esta competencia en cuestión. El Al Hilal y el Manchester City nos brindaron un espectáculo futbolístico total, con un resultado un tanto llamativo que terminó siendo el triunfo del conjunto árabe, único equipo asiático que se había clasificado a los octavos de final y que sigue en vida en estos cuartos. Empezó ganando el conjunto inglés con un tanto de Bernardo Silva y así lo fuimos en la primera etapa. Ese primer tiempo no mostraba lo que iba a terminar sucediendo en el resto del partido. Rápidamente, a los 7 del complemento, ya había dado vuelta al marcador el Al Hilal con los goles de Marcos Leonardo y de Malcom, dos jugadores brasileños. Posteriormente, a los 10 de la segunda parte, Haaland igualaba las acciones 2-2 y así nos íbamos al tiempo extra. En la primera parte del suplementario, Koulibaly marcaba el 3-2 y antes de que nos fuéramos al descanso del tiempo extra, Phil Foden marcaría el 3-3. Y quedaban los últimos 15 minutos donde cualquier cosa podía llegar a pasar y apareció nuevamente Marcos Leonardo, el inexorable goleador del Al Hilal, para marcar el 4-3 definitivo y provocaba no solamente la clasificación del conjunto árabe, sino la eliminación del Manchester City, que para muchos, luego de lo que había sido el último partido de la fase de grupos donde había goleado 5-2 a la Juventus, candidato a quedarse con este certamen. Finalmente será el Al Hilal quien enfrentará a Fluminense en el Camping World Stadium de la ciudad de Orlando, en lo que va a ser el primer partido de estos cuartos de final. Este jueves, en el primer turno, el elenco brasileño y el conjunto asiático estarán enfrentándose entre sí, donde ya tenemos asegurado que uno de los semifinalistas no va a ser ningún equipo europeo. Y por último vamos a repasar los dos partidos que se llevaron a cabo el día viernes en otro enfrentamiento entre conjuntos europeos. El Real Madrid, con un tanto de Gonzalo García, se impuso 1-0 a la Juventus. Un duelo en el cual los españoles fueron bastante superiores a lo largo de los 90 minutos, pero obviamente al ser mínima la ventaja al momento en el cual se convirtió el gol y sabiendo que después todavía quedaba más de media hora por disputarse, siempre el conjunto italiano estuvo a merced de la igualdad. Sin embargo, apareció un jugador que terminó siendo sorpresivo en este torneo para el Real Madrid, porque la realidad es que si Kylian Mbappé hubiera estado bien físicamente, ¿cuánto hubiera jugado García? Teniendo en cuenta que Xabi Alonso va a considerar muy importantes a los pibes de las divisiones inferiores del conjunto español, seguramente hubiera jugado mucho más de lo que lo habría hecho con Ancelotti. Pero teniendo a Mbappé, siempre vas a preferir que un jugador como el francés, campeón del mundo y goleador del último mundial, sea el titular. Sin embargo, García ha sabido reemplazar muy bien, no por características, porque claramente es muy distinto a lo que nos puede llegar a ofrecer Mbappé, pero aún así con su cuota goleadora, 3 tantos en 4 partidos con el conjunto de la capital en este Mundial de Clubes y en esta oportunidad con el gol del triunfo que le terminó dando la posibilidad al Real Madrid de convertirse en cuarto finalista de este certamen. Por el lado de la Juventus terminó siendo un torneo lógico, le ganó a los dos rivales claramente más débiles, como el Wydad Casablanca y el Al Ain, pero cuando le tocó enfrentar a dos conjuntos de mayor jerarquía, como lo fueron el Manchester City y en esta instancia el Real Madrid, perdió ambos partidos y quedó eliminado.
mientras que en el otro cotejo, Rayados de Monterrey mantenía la esperanza de ser el único equipo de la CONCACAF clasificado entre los 8 mejores y meter a una cuarta confederación en la siguiente instancia del certamen. Sin embargo, no pudo. La primer media hora fue lo que terminó decantando la victoria de un Borussia Dortmund que se verá las caras contra el Real Madrid en la siguiente ronda del torneo. Con 2 goles de Sergei Guirassy en los primeros 35 minutos del encuentro, terminó concretando una victoria que después se le complicó porque llegó el descuento en el arranque del complemento por medio de Germán Berterame, el atacante del conjunto mexicano, y a partir de ahí los de la CONCACAF estuvieron a tiro de empatar el partido. La realidad es que terminó dejando una muy buena imagen a Rayados si tenemos en cuenta que más allá de que Borussia Dortmund está lejos de ser un equipo hoy potencia en Europa, porque la realidad es que si bien en la última Champions alcanzaron los cuartos de final, estuvieron lejos de pelearle esa serie al Barcelona, y también hay que tener en cuenta que en la Liga Alemana finalizaron cuartos y estuvieron a punto de quedar afuera de la próxima UEFA Champions League. Aún así, en este certamen supieron ganar su grupo, no con bastante holgura, empataron con Fluminense y después vencieron por la mínima al Ulsan Hyundai y al Mamelodi Sundowns, pero aún así ya están entre los 8 mejores e hicieron mejor competencia que otros equipos que mencioné en este video que en teoría eran mejores, como los casos del Inter y el Manchester City, y ellos ya quedaron afuera. Por lo pronto, Rayados de Monterrey se va del certamen habiendo ganado tan solo un partido, 4-0 Urawa Red Diamonds, pero siendo el último equipo de la CONCACAF en quedarse afuera de la competencia. Por lo pronto, el próximo día viernes, Borussia Dortmund y Real Madrid se enfrentarán por los cuartos de final de esta competencia en el MetLife Stadium de la ciudad de New Jersey. Para cerrar, hacemos un repaso definitivo de lo que es el cuadro final del Supermundial de Clubes de la FIFA, con los 4 partidos correspondientes a los cuartos de final que tienen que disputarse entre los días jueves y viernes. Luego tendremos las semifinales y el otro fin de semana la gran final del torneo. De un lado del cuadro vamos a tener un finalista, no voy a sé si decir un tanto sorpresivo, pero hay un 25% de que el conjunto finalista sea europeo y otro 75% que no. Y teniendo en cuenta que todos los pronósticos de una hipotética final daban a 2 equipos europeos en el duelo definitivo, obviamente ya hay una sorpresa en ese sentido. Palmeiras se estará enfrentando a Chelsea, el equipo brasileño tendrá la oportunidad de dejar afuera el único conjunto de la UEFA de ese lado del cuadro, mientras que también por ese costado izquierdo tendremos el cotejo entre Fluminense y el Al Hilal, mientras que del otro lado 4 equipos europeos, por lo que sí o sí va a haber un conjunto de la UEFA en la gran final del torneo. Paris Saint-Germain se estará enfrentando al Bayern de Múnich, mientras que el ganador de ese duelo se verá las caras contra el vencedor del partido entre el Borussia Dortmund y el Real Madrid.